de Dios pequeños, el Señor les bendiga. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de estudiar la escuela dominical juntos una vez más. Voy a pedirte que cierres tus ojos, que hagamos una oración y le pidamos al Señor que nos ayude, que nos bendiga en este día. Cierra tus ojos. Bendito Dios maravilloso, te damos muchas gracias por tu ayuda, por tu presencia, Señor, por la vida de los niños, por cada uno, Señor, de nuestros hogares, de nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Señor, porque has guardado a los niños, Señor, en tu mano preciosa. Ahora, Señor, nos disponemos a estudiar tu palabra. Ayúdanos, enséñanos, Señor, lo que tú quieres que nosotros aprendamos a través de ella, que podamos ponerla en práctica, Señor, que te obedezcamos en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, espero que hayan hecho su tarea de la semana pasada. ¿Te acuerdas que te había yo dejado que leyeras una porción de la carta a los Efesios? Espero que lo hayas hecho en dos versiones de la Biblia. Si lo hiciste, te pudiste dar cuenta que en esa porción o en esa porción de la Biblia se nos hablaba de cómo comportarnos, qué es lo que teníamos que hacer para tener una vida transformada. Hablábamos de una vida transformada. Y todo lo que hemos venido viendo en estas escuelas dominicales desde el principio, desde la creación, desde el pecado, desde la solución que es el Señor Jesucristo. La semana pasada vimos una vida transformada, pero hoy nos lleva al punto de hablar del crecimiento que todos tenemos que tener, y ese crecimiento tiene que ser en Cristo. Así se llama nuestra clase el día de hoy. Mi crecimiento en Cristo. Y la base bíblica está en Mateo 4, 18 al 20 y en Hechos 2, 14 al 41. Esta segunda lectura es bastante larga, pero te voy a pedir otra vez que no leas en este momento la base bíblica, sino que la leamos en otro momento para que tú compruebes que realmente todo lo que yo te dije es así. Aquí tenemos dos instrumentos. Quiero que le pongas pausa a este video y platiques con tu familia, con tus hermanos, con tus papás, con quien tú estés en este momento, para qué podrían servirte estos dos instrumentos. Pero también quiero que pienses y quiero que platiquen para qué nos sirven para medir a nosotros como humanos. ¿Qué nos miden a nosotros como humanos? Bueno, creo que ya pudiste platicar para qué sirven estos dos instrumentos. Y yo creo que todos llegamos a la conclusión, son instrumentos para medir. Y en el caso de los seres humanos, nos ayudan a medir nuestro crecimiento, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al doctor y somos bebés, nos miden, y luego cuando pasa un tiempo nos vuelven a medir, y conforme vamos siendo niños nos van midiendo, porque el crecimiento puede indicar salud o la falta de crecimiento puede indicar enfermedad. Por eso es muy importante cuando nos miden. Es muy importante saber que tenemos la estatura correcta, porque si no estamos bien, esto puede indicar que tenemos alguna enfermedad. Vamos a ver el día de hoy a un hombre, vamos a ver la historia de este hombre, que precisamente vamos a ir midiendo su crecimiento, como si tuviéramos una cinta o una regla para medirlo. Pero vamos a medir, en el caso de las personas y en el caso de los cristianos, el crecimiento se mide no con una regla, sino a través de las acciones. Y vamos a ver la historia de este hombre que es Pedro. Pedro conoció al Señor Jesucristo cuando era un pescador. ¿Te acuerdas? Lo has leído seguramente en los evangelios, cuando él se acercó a él y a Juan y a Jacobo, que era hermano de Juan, y él les dijo, ¿verdad? Síganme para que sean pescadores de hombres. Pedro vivió durante 3 años con el Señor, confesó que él era el Hijo del Dios viviente, él creyó en el Señor Jesucristo, fue testigo de sus milagros, lo vio hacer muchas cosas, estuvo con él en momentos muy, muy importantes, y todo este camino que Pedro recorrió con el Señor Jesús lo ayudó a crecer. En la medida que conocía más al Señor, entonces él crecía. No estamos hablando en este momento del crecimiento físico, sino estamos hablando del crecimiento como creyente, como cristiano. Cuando aceptas a Cristo, naces, pero entonces tienes que crecer. No te puedes quedar enanito. Eso significaría que estás enfermo.
No puede pasar el tiempo y tú no hayas crecido porque eso significa enfermedad. Pedro, en este tiempo que conoció, vivió y experimentó todas las cosas que el Señor hacía, él creció y al crecimiento, la Biblia, al crecimiento sobre todo cristiano, la Biblia también lo llama madurez. Conforme crecemos, maduramos. Conforme avanzamos en nuestro caminar cristiano, vamos siendo más parecidos a Cristo. Esa es la idea. Crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo, madurar en el camino cristiano, significa que cada día vas a ser más como Cristo. Pablo explica en la carta a los Efesios y dice que ese crecimiento va a terminar hasta que todos lleguemos a ser como Él, hasta que todos alcancemos la estatura de Él, de Cristo. No se refiere otra vez a la estatura de cuerpo. El Señor Jesucristo no tengo la menor idea cuánto medía, pero no significa que tú tienes que medir lo mismo que Él, sino que en lo que tú haces tienes que parecerte a Él. Aquí vemos una plantita que comenzó siendo una semillita, pero conforme fue pasando el tiempo, conforme fue creciendo, pues esa planta debió haber llegado a ser un arbolito y debió haber dado flor primero y después fruto. Si esta planta no hizo eso, entonces la planta no tenía un crecimiento sano. Crecer es normal, es natural. El que no crece, entonces está en problemas. La madurez cristiana solamente va a llegar cuando nosotros caminamos con Cristo cada día. Y ahorita vamos a explicar un poquito más esto. Pedro, a pesar de que creció, tuvo momentos difíciles. ¿Te acuerdas? Pedro era un hombre muy valiente para algunas cosas, era un hombre muy que se animaba a hacer las cosas, que no le daba preocupación o no le daba miedo a hacer ciertas cosas, pero eso también a veces lo llevaba a actuar de manera imprudente. De repente hacía cosas que no debió haber hecho. Cuando este episodio que yo creo que tú lo has leído en la Biblia, cuando el Señor viene caminando sobre el agua y él lo ve, Pedro lo ve y le dice, Señor, manda que yo camine contigo, que yo vaya sobre el agua. O sea, eso hablaba de un hombre que era un hombre valiente. No cualquiera de nosotros hubiéramos dicho, me voy a parar en el mar y voy a caminar. No pensamos así, pero él tenía esta característica que era como la valentía, pero de repente Pedro empieza a mirar el mar y empieza a tener miedo porque dice, esto no es normal, nadie camina sobre el agua y empieza a hundirse. Pedro también fue el hombre, de repente les digo que se le quitaba lo valiente, porque cuando unas personas le empiezan a decir cuando el Señor Jesucristo ya había sido arrestado y le empiezan a decir, oh, tú eres de los que estaban con él, ¿verdad? Tú lo conoces. Pedro empieza a asustarse y dice, no, yo no lo conozco, yo no lo conozco. Después de que Pedro 3 veces dijo, no lo conozco, cantó el gallo. Entonces, el asunto del gallo y Pedro, pues es un episodio triste, porque decir que no conocemos a Cristo es un episodio triste, ¿no? En la vida de Pedro. El hombre valiente, de repente se le quitó la valentía. Y también aquí tienes una espada, porque Pedro, dentro de esa querer defender a su maestro, fue el que le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Pedro tuvo momentos difíciles, momentos en los que no debió haber actuado como lo hizo, o momentos en los que hizo bien, pero a la mitad del camino como que se rindió. Esto es normal cuando estamos madurando. Podemos equivocarnos, podemos fallar, podemos de repente retroceder como Pedro, pero lo importante no es que nos sentemos a llorar nuestros fracasos, sino que le demos gracias a Dios porque podemos levantarnos y podemos continuar adelante. Pedro fue también el varón que se levantó el día de Pentecostés y les dijo a todos, a todas las personas que estaban riendo de ellos, y algunos decían, ellos están borrachos.
Pedro se levanta con esa valentía que lo caracterizaba y dice, estos no están borrachos. Lo que están ustedes viendo es lo que profetizó Joel y empieza a darles todo un sermón, que es el pasaje devocional que tenemos en Hechos, la base bíblica. Y al final habla Pedro con tanto conocimiento y con tanta valentía y con tanto poder del Espíritu que la gente termina preguntándole, ¿qué hacemos para ser salvos? Y entonces Pedro les dice, ¿verdad? Arrepiéntanse de sus pecados y bautícense en el nombre de Jesús y recibirán ustedes también el Espíritu Santo. Pedro llegó a una etapa de madurez muy, muy importante, muy importante. ¿Cuándo vamos a alcanzar la completa madurez? ¿Cuando estemos viejitos? Les pregunta. Pues no. Y la completa madurez, acuérdate que la vamos a alcanzar cuando seamos de la estatura de Cristo. Cuando, bueno, me estoy adelantando, ¿verdad? Cuando midamos exactamente lo mismo que medía el Señor Jesucristo. Y todos los días tenemos que ir avanzando, tenemos que crecer. Pedro alcanzó tal madurez que después escribió acerca de precisamente de este crecimiento. ¿Cómo nosotros podemos, ahorita regresamos un poquito a lo que Pedro escribió, cómo nosotros podemos crecer? Primero, tienes que desarrollar una relación con Dios a través de la oración. No podemos los cristianos crecer si no oramos todos los días, y no solo por los alimentos. Todos los días tenemos que orar, todos los días tenemos que saludar a nuestro amigo Jesús, todos los días tenemos que hablar con Él, porque si queremos parecernos a Él, tenemos que saber cómo es Él. Si no, nunca vamos a poder llegar a ser como Él. Lo segundo es que debes alimentarte a través de la palabra de Dios. Cuando sobre todo ustedes como niños que están creciendo, es muy importante los alimentos. El niño que no se alimenta correctamente no crece. Y el que no crece está enfermo. Si el cristiano no se alimenta de la Biblia, tampoco va a crecer. Y entonces va a ser un cristiano enfermo. Tenemos que tener lazos de amor con la iglesia. Tú no puedes decir que el hermano de allá no te cae bien o que con ese niño no tienes buena relación. No, tenemos que cultivar lazos de amor con la iglesia. Tenemos que dar testimonio a otros de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Tenemos que alabar al Señor. Tenemos que hablar de la salvación que Dios nos ha dado. Si tú sigues estos pasos, seguramente vas a crecer. Y te decía hace un momento que Pedro escribió precisamente acerca del crecimiento, porque mira lo que escribió. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Perdónenme, aquí se me fue la cita. Ahorita la buscamos. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcamos. Un cristiano que no crece es un cristiano enfermo. Un cristiano que no crece, aquí nos va a decir la cita del texto, miren, déjenme ver. Segunda de Pedro 3:18, aquí está. Aquí en los cuadernillos la tienes, ¿eh? Segunda de Pedro 3:18, Pedro escribe esto. ¡Hey, todos! Crezcamos, no te quedes chiquito, no te quedes chaparrito en el conocimiento, sino aliméntate de la palabra, ora, reúnete con la iglesia. Bueno, ahorita no tenemos mucho esa oportunidad, pero puedes hacerlo a través de las reuniones virtuales. Canta, da testimonio, háblale a otros de Cristo y eso te va a ayudar a crecer. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerda, nuestro objetivo es cada día parecernos a Cristo. Cada día. Y cada día tienes que ir avanzando un pasito, aunque sea pequeño, un pasito. Hoy avanza un pasito y mañana otro pasito y pasado otro pasito. Y cuando llegues con Cristo, Él sí tiene, nosotros no podemos medir nuestra madurez cristiana, pero Él sí. Él sí tiene una regla o no sé qué instrumento tenga para medir. O quizás no tenga ningún instrumento porque Él es tan inteligente que puede medirnos sin instrumentos, pero Él sí sabe cuánto hemos madurado. Aquí, como siempre, te dejamos los cuadernillos de trabajo para que puedas aprender más acerca de la enseñanza de este día. Resuélvelos, haz tus cuadernillos de trabajo y deleítate, es decir, alégrate en lo que el Señor quiere hacer con tu vida.
Vamos a orar, chicos. Vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga y que Él nos ayude a crecer. Que cada día nosotros crezcamos en el conocimiento. Y eso solamente lo vas a aprender a través de la palabra. Crezcamos en oración, crezcamos en buenas obras, crezcamos en llevarnos bien con las personas, crezcamos en obediencia, crezcamos en todo lo bueno, en todo lo bueno. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengamos la misma estatura que Cristo. Cierra tus ojos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, porque nos das en ella, Señor, las pautas, las características, la guía, Señor, para que nosotros podamos crecer. Toma la vida de los niños. A cada uno de los niños, Señor, bendícelos, ayúdalos, enséñales, Señor, a crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra, a crecer como esa plantita que comenzó siendo una semillita, pero que después se convirtió en un árbol importante. Señor, quizás nosotros todavía estamos chiquitos, pero ayúdanos a crecer y alcanzar la estatura del varón perfecto. Gracias, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Chicos, no se olviden de leer su Biblia todos los días. Es muy importante que leamos la Biblia todos los días porque en ella conocemos a Cristo. En ella conocemos cómo comportarnos, cómo pensar, qué hacer, cómo vivir. Así que no te olvides leer tu Biblia todos los días. Yo soy la hermana Sheina. Nos vemos la próxima semana, chicos. Adiós.